en este momento porque estamos delante de su presencia. Tenemos que recibir su asiento. Agradecemos a nuestro Padre porque estamos en su casa y dice su palabra que nos conviene estar en su casa. ¿Amén? Y qué precioso lema, tú me inspiras a servir. Amén. Debemos ser una inspiración de servicio. Debemos ser inspiración para muchos. Como hoy en tiempo está de moda los influencers, podemos decir debemos ser los influencers para que muchos puedan seguir a Cristo. Sabemos que en la Biblia hay muchas personas que fueron de gran influencia para los que estaban alrededor. Podemos ver al joven Timoteo, dice que fue influenciada por la fe de su madre y de su abuela. Por eso él de joven servía a Dios y predicaba la palabra de Dios y estaba al servicio del apóstol Pablo. Porque había alguien que había inspirado su vida para servir a Dios. Y en esta noche nosotros debemos decir, Señor, yo quiero ser inspiración para servir a Dios de alguien. Quiero que alguien diga, esta persona sí que ama a Dios. Esta persona no solamente va a la iglesia, sino que demuestra verdaderamente que es un hijo de Dios. Esta persona, yo quiero ser imitador de esta persona. Quiero ser esa imitación. El apóstol Pablo, él decía, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y nosotros debemos ser inspiración para muchos. No que digan, mirá, va a la iglesia, mirá cómo es, mirá lo que hace, sino que todo lo contrario, que inspiramos a muchos a servir a Dios. Porque pasan situaciones difíciles, pero aún sigue sonriendo. Pasan adversidades, pero aún así sigue caminando. Hay diagnósticos médicos, pero aún así sigue confiando y alabando a Dios con alegría, con gratitud en su corazón. Amén. Así que damos gracias a Dios. Podíamos ver y gozarnos a través de los niños, porque ellos alaban a Dios y de seguro fueron inspirados por alguien. Alguien les enseñó a alabar así a Dios con tanta alegría, con tanto regocijo en su corazón. Amén. Y cuando vemos que alguien está sirviendo a Dios y está alabando y está adorando a Dios, debemos dar gracias porque hay alguien que sembró la palabra, que sembró la semilla, que fue de inspiración para servir a Dios. Y en esta noche los saludo en la paz del Señor. Amén. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Soledad, pastora por gracia, misericordia de allí, de Gaima, que nos acompaña junto al pastor y un grupo de hermanos. Podemos estar aquí congregándonos en el nombre del Señor. Y donde hubieran dos congregados en su nombre, Él iba a estar en medio. Amén. Y creemos que esa promesa hoy se cumple porque hay más de 2 o 3 que estamos congregados en el nombre de Jesús y creemos que Dios está en medio nuestro. Así que vamos a compartir. Libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 16. Y hay una persona en la Biblia que nos lleva y que nos puede inspirar mucho a servir a Dios. Libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 16. Amén. Y cuando queremos ser inspiración de alguien para el servicio a Dios, debemos pasar por diferentes situaciones. Cuando llegamos a Dios, recibimos el llamado, así como lo hizo este varón. Libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 16. Y dice su palabra en el nombre de Jesús. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Amén. Padre,
Yo te doy gracias por esta preciosa palabra y todo lo que tú has depositado en mi corazón. A través de tu Espíritu Santo, habla a nuestras vidas, Señor, en esta noche, que esta palabra pueda caer en buena tierra y dar frutos, Señor. Y que podamos ser inspiraciones a muchos, Señor, para el servicio de tu obra, Señor. Yo te doy gracias, resguarda por tu mano protectora todo lo que lleva mi nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo en esta noche quería hablarles acerca de esta persona que dice que estaba Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Y aquí comienza la historia de este varón llamado Simón, una persona, podríamos decir, común y corriente, una persona más que vivía en aquella ciudad y que era pescador, como muchos en aquella región. Si podemos estudiar y sabemos que estaba cerca el mar de Galilea, la fuente de trabajo de esa zona era de pescadores. Por eso todos los que trabajaban en ese lugar, la mayoría era pescador. Y dice que allí, a la orilla del mar de Galilea, pasó Jesús, ya comenzando él su ministerio y buscando a aquellas personas que iban a llevar el reino de Dios adelante. Dice que vio a este varón llamado Simón a la orilla del mar. Y él estaba haciendo su labor, él estaba haciendo lo que él sabía hacer, que era pescar, junto a otras personas más. Pero dice que pasó allí Jesús y lo llamó y le dijo: venid en pos de mí, sígueme, porque yo voy a cambiar tu función, yo voy a cambiar tu nombre, yo voy a cambiar tu estructura, yo voy a cambiar tu manera de pensar. ¿Sabe que el nombre Simón simboliza el que escucha, el que está atento y el que está perceptivo? Simón era una persona que estaba atento y que escuchaba y que podía percibir lo que la otra persona estaba hablando y estaba diciendo. Y al ser así, Simón dice que cuando Jesús le habló y le dijo: vení conmigo, él no lo dudó, porque estaba percibiendo que en la persona de Jesús había algo que a él le estaba faltando. Y él sabía que no eran los peces, sino que había algo más grande que le estaba esperando. Por eso dice que Simón era una persona perceptiva. Estaba percibiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Y nosotros debemos ser perceptivos. Debemos ser personas que escuchamos atentamente la voz de Dios. Si Simón hubiese sido una persona sin percepción, hubiese comenzado a decir: ¿a dónde? ¿Qué vamos a hacer? Usted, si viene una persona y le dice: bueno, vamos, vení en pos de mí, te voy a hacer pescadores de hombres. Y uno, como persona natural, comienza a cuestionar muchas cosas. Tenemos para cargar la sube, tenemos para comprar un sanguchito milanesa si nos da hambre, tengo plata para esto, tengo para cargar el celular, y empezamos a cuestionar muchas cosas. Y si vos hubiese dicho: ¿a dónde voy a ir? ¿Cuánto vamos a tardar? ¿Cuándo voy a volver a mi casa? Porque me van a dar hambre y quiero comer. Simón tenía una percepción especial y apercibió la voz del maestro. Y no se puso a pensar en todas las cosas que debía dejar. ¿Por qué? Porque había una convicción en su corazón. Él estaba esperando algo. Y pasó Jesús. Así como está pasando en esta noche. Y nosotros debemos estar apercibidos a ver qué Dios quiere hacer por mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? ¿Qué es lo que ha planificado con tu vida? Pero tú debes decir en tu corazón: yo quiero ser como Simón. No quiero comenzar a cuestionar qué es lo que tengo que dejar. No quiero cuestionar cuánto me va a tardar. No quiero dudar de lo que vamos a hacer. Jesús está pasando por aquí, así como pasó a la orilla del mar de Galilea, y
y vio a este varón junto a otros más y le dijo: sígueme, sígueme porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron, dejando luego las cosas que estaban haciendo, comenzaron a seguir a Jesús. Pero ¿cuánto nos cuesta hoy en día obedecer al llamado de nuestro Padre? No porque mi hijo, no porque mi esposo, no porque esto, no porque la casa, no porque el trabajo. Y comenzamos a cuestionarnos. Y así Dios no puede hacer nada si nosotros comenzamos a cuestionarnos. Dice que Simón, él dejó sus cosas así, allí, sus redes, su trabajo, y comenzó a seguir a Jesús. Comenzó a ver qué es lo que este varón estaba diciendo. Comenzó a seguir sus pisadas y comenzaron a caminar. Y comenzaron a ir de aldea en aldea, de lugar en lugar. Dice que dejando sus redes comenzaron a seguirlo. Primeramente nosotros, cuando llegamos al conocimiento, tenemos un llamado. La Biblia dice que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Dios siempre nos está haciendo un llamado. Él te está ofreciendo salvación y vida eterna. Él te está ofreciendo un cambio. Él te está ofreciendo una nueva vida. Él te está llamando. Somos nosotros a lo que contestamos ese llamado. Somos nosotros que decimos: sí, Señor, quiero ir en pos de ti. Quiero seguir tus pisadas. Quiero conocerte. Quiero ver, a ver qué es lo que tú me estás prometiendo. Simón salió de ese lugar sin saber lo que Jesús era, pero sí había percibido que algo diferente había ido. Por eso, si tú estás aquí, es porque has recibido el llamado de Dios y has sentido en tu corazón que Dios tiene algo diferente a lo que este mundo te ofrece. Porque dice la Biblia que las cosas que el mundo te ofrece son pasajeras. Los deleites, los placeres de este mundo son momentáneos, después acarrea dolor. Entonces, cuando escuchamos la voz de Jesús y nos dice: hay algo diferente para ti, nosotros decimos: bueno, sí, Señor, voy en pos de ti. Y como Pedro, salimos sin rumbo, sin saber lo que nos estás esperando. Comenzó a caminar y comenzaron a suceder los milagros. En el versículo 30 y 31 dice que luego de que vinieron a casa de Simón, la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Luego del llamado, vas a ver la manifestación de Dios. Luego de que anduvieron caminando y visitando, dice que llegaron al hogar de Simón y estaba su suegra muy enferma con fiebre. Cuando le dijeron a Jesús, Jesús fue, tomó de su mano, oró por ella, se levantó y esa mujer comenzó a servir. Y ahí Simón comenzó a maravillarse de las cosas que Jesús podía hacer, a maravillarse de los milagros que él tenía, a ver la mano poderosa de Jesús, que no solamente era un llamado, sino que había algo más para él. Y así como en tu vida, si tú has recibido el llamado, vas a ver los milagros de Dios, vas a ver la manifestación de Dios, vas a ver la mano poderosa de Dios moviéndose a favor de los tuyos. Y ahí comenzó a crecer la fe de este varón. Libro de San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 16. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades
y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Luego del llamado y luego de ver la manifestación de Dios, es donde Dios nos da una asignación en esta tierra. Luego de un tiempo de haber caminado con Jesús, Dios va a establecer un pacto contigo y va a decir: tú tienes que predicar mi palabra. Es el tiempo de cumplimiento. Yo una vez, Simón, te dije que ibas a ser pescador de hombres. Y ahora estoy reafirmando mi pacto al darte esta asignación y hacerte mi discípulo. Y hay algo maravilloso que la Biblia nos relata en muchas ocasiones, y algo que llena de gozo mi corazón, que es cuando Jesús viene y te cambia el nombre. Porque dice que Simón, el apercibido, pasó a ser Pedro, la roca. La roca fuerte, la roca poderosa. Por eso cuando viene Jesús ya nada es igual, comienza a cambiar. Y hay un caminar y hay un transcurrir en Cristo, que llega el momento que Él nos da la asignación, y es ahí donde cambia nuestro nombre. Y qué precioso es, porque en la Biblia podemos ver muchos varones que sus nombres fueron cambiados para bien. Y si hay algo que Dios marca en esta tierra, es el cambio de identidad. Si hay algo que Dios hace latentemente, es el cambio de identidad. ¿Sabe que hay muchas personas que le decían tal vez el borracho, el delincuente, el adúltero, el mentiroso, el infiel? Cuando vienen a Cristo, Dios le cambia el nombre. Dios le cambia la identidad. Y aquellos que te conocían como borracho ya te dicen: ahí viene el aleluya. Aquellos que te conocían que andabas en las noches, no se lo vio más, porque Dios cambió la identidad. Ahora es el que va a la iglesia. Dios cambia la identidad de las personas. Por eso usted debe creer firmemente y fielmente a la palabra de Dios, que Dios puede traer el cambio. Si tienes una petición en tu corazón, tal vez un familiar o tal vez tu condición no es acorde a lo que Dios quiere para ti, y tú mismo muchas veces te estás diciendo: no hay un cambio. Dios viene a cambiar y a transformar y a dar una nueva identidad. Dice su palabra que Él viene a hacer todas las cosas nuevas. Todo lo hace nuevo. Y ahí comenzó a trabajar en la vida de Pedro. Y dice que luego de este llamado, de ver el milagro y de obtener la asignación, comenzaron a suceder cosas en la vida de Pedro. Comenzaron a suceder situaciones. Dice que se le reveló Jesús. Se le reveló en un momento. En el libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermanos de Jacob. Acá podemos ver cuando Jesús fue a hacer un milagro a la casa de Jairo. Dice que no permitió que entrase nadie más, sino Simón y dos más. ¿Por qué? Porque Pedro había comenzado a estar en la intimidad de Jesús. Pedro había comenzado a caminar en intimidad con Jesús. Pedro había pasado de ser una persona más que va a la iglesia y pasó a ser un llamado con una asignación específica. Por eso muchos de los que están aquí van a recibir ese llamado y esa necesidad de estar en la intimidad con Cristo, de estar en su presencia, de estar ahí en la lista diciendo: yo te necesito para esta misión,
Yo te necesito para esta situación, yo te necesito para este tiempo. Pedro comenzó a vivir cosas que no había vivido antes. Pedro comenzó a ver los milagros y no solamente vio los milagros, sino que fue partícipe de ellos. Y Jesús confiaba en él. Jesús confiaba en él así como confía en ti, así como confía en ti. Porque hemos escuchado la voz del Maestro y hemos ido en cumplirlo. En el capítulo 8, versículo 29, Jesús se le seguía revelando. Dice entonces él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pedro comenzó a recibir revelaciones que venían del cielo. Comenzó a discernir que verdaderamente el que lo estaba llamando era el Mesías que estaban esperando. Era el Mesías que se había anunciado, que decían los profetas que iba a venir el Salvador. Pedro comenzó a percibir quién era Jesús. En una ocasión tuvieron una charla con los discípulos Jesús. Y los discípulos comenzaron a decir: Señor, qué dura esta palabra. Pensaban en su corazón. Y muchos dicen que comenzaron a retroceder. Muchos de los seguidores de Jesús comenzaron a irse. Porque era dura la palabra. Entonces Jesús se le confrontó y le dijo: ¿acaso ustedes también quieren irse? ¿Acaso a ustedes también les parece dura mi palabra? Y dice que Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Jesús le dijo: qué bueno, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro había pasado de ser un pescador de hombres a tener las revelaciones del Padre, a tener las revelaciones de quién era Jesús, a tener las revelaciones de quién era el que estaba hablando. Le decía: ¿dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Ahí es donde comienzas a darte cuenta que Dios tiene una asignación contigo cuando dices: ay, pero se me hace difícil, pero volver atrás. ¿A dónde voy a ir? ¿Al mundo a sufrir otra vez? ¿A andar en la borrachera, a andar en la noche? Mejor me quedo acá. Aunque no me guste la cara del hermano, me quedo en la iglesia. Porque ¿a dónde voy a ir? Si solamente tu Padre tiene palabras de vida eterna. Volveré al mundo a golpearme. Pedro habrá dicho: volveré otra vez a pescar, a perder el tiempo. Si he encontrado al Maestro, si he encontrado al Mesías, si he visto su milagro, si Él tiene confianza en mí, ¿a dónde me voy a ir? Pedro había pasado de ser una persona que había escuchado a Jesús a ser alguien que tenía la revelación del Padre. Yo no sé en qué etapa de tu vida estás, así como Pedro, porque vamos viendo varias etapas que Pedro va atravesando. Libro de San Lucas, capítulo 22. Versículo 31. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y él le dijo: Pedro,
Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Después de la revelación de quién es Dios, viene la prueba. Y es algo que nosotros no queremos escuchar, pero es algo que vamos a atravesar. Pedro ya llevaba, podríamos decir, más de 2 años, porque estaba cerca de la muerte de Jesús. Jesús estuvo 3 años predicando. Imagínense todo el tiempo y todo el caminar que había llevado, y de repente venga Jesús y le diga: Pedro, Simón, Satanás me pidió para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Mire lo que le dice Jesús, estas palabras tan importantes. Vamos a ser procesados, vamos a ser probados como trigo. Dice que cuando el trigo comienza a procesarse para hacerse harina, es cortado de su planta y es comenzado a hacer, lo comienzan a golpear para sacar todas las semillas de trigo y para separar lo que es la paja de lo que es el trigo. Y lo golpean, lo golpean, lo golpean, lo golpean. Luego lo ponen en una zaranda y allí con el viento se vuela todo lo liviano y queda el fruto del trigo, para que eso sea procesado y sea hecho harina, y esa harina pueda alimentar a muchos. Y Jesús le dijo: el diablo me pidió para zarandearte y para probarte, para que seas golpeado de tal manera. Pero dice que yo he rogado al Padre que tu fe no falte. ¿Y sabe por qué le decía esto Jesús? Porque en una ocasión dice que iban en una barca y se levantó la tempestad. Iban los discípulos y allí estaba Pedro también, y se levantó la tempestad, la lluvia, el viento, las olas fuertes. Y Jesús se había quedado en la orilla. Le dijo: pasen, yo voy después. Y en el momento que iban atravesando, la barca comenzó a ser sacudida por un viento fuerte. Y de repente dice que comenzaron a ver algo como que caminaba sobre las aguas, y los discípulos decían: es un fantasma. Comenzaron a tener miedo. Pero dice que Pedro lo vio, ella tenía la revelación. Y le dijo: no es un fantasma, mi Señor. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Entonces dice que Jesús le dijo: vení, soy yo. Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero llegado el momento, dice que vio las olas, la tormenta, la tempestad. Comenzó a ver con los ojos naturales y comenzó a hundirse. Y al instante dice que Jesús asió de él, tomó su mano, le levantó, lo subió a la barca y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces por eso Jesús conocía tanto el corazón de Pedro, que le dijo al Padre: Padre, yo ruego por Pedro que no le falte la fe. Porque en un momento estuvimos en el mar y comenzó a hundirse. Jesús no dijo al Padre: no lo dejes pasar por el proceso. Porque Jesús sabía que Pedro tenía la condición de atravesar cualquier prueba, porque sabía que había una revelación tan grande en él que no le iba a importar lo que tuviera que atravesar. Por eso cuando Satanás le pidió para zarandearlo, le dijo: te ruego, papá, que no le falte la fe en medio de esa zaranda, porque yo ya lo vi.
Él es capaz de caminar sobre las aguas. Pero muchas veces comienza a mirar a su costado y se hunde. Te ruego que no le falte la fe en medio de la prueba, en medio del proceso. Dios conoce tu condición, Dios conoce tus capacidades, Dios conoce tu fe. Qué bueno hubiese sido que Jesús, el Rey de Reyes, le diga, no, a Pedro no me lo toqué. Porque es bravo. Qué bueno que diga, no, a Anto no. Pero dice, Señor, yo te ruego que no le falte su fe en medio del proceso. Yo sé que tiene capacidades. Yo sé que tiene virtudes. Yo sé que puede. Pero muchas veces su fe se debilita. Y tengo que estar ahí para tomar de la mano y levantarle y decirle, hombre de poca fe, ¿por qué dudas si has visto mi mano? Si has visto mis milagros, si has escuchado mi llamado. He rogado por ti, dice el Padre, que tu fe no falte. Dios no viene en esta noche a decirte que no vas a pasar pruebas. Dios no viene en esta noche a prometerte que vas a caminar un camino de rosa. Él te está diciendo, en medio de la prueba yo voy a ser tu sostén. En medio de la adversidad yo voy a estar ahí para ti. Cuando todos te abandones y te den la espalda, yo voy a estar ahí para abrazarte, para levantarte y para restaurarte. Yo estoy rogando al Padre que tu fe no falte. Porque dice que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Pero Él está rogando por cada uno de nosotros que nuestra fe no decaiga. Y que sigamos esperando al Salvador. Qué lindo es el llamado. Amén. Qué lindo es ver los milagros. Qué lindo que es ver la asignación. Pero Santiago decía, gozaos y alegraos cuando os halléis en diversas pruebas. Porque allí obtenemos galardón y vida eterna. Sabemos que la prueba produce paciencia, produce cosas buenas. La prueba es necesaria. Y allí Jesús le dijo, Simón, y él decía, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ese amor que tenía Pedro. Pero Jesús ya se estaba anticipando a los hechos. Jesús le estaba diciendo, yo sé, Pedro, lo que va a pasar. Yo sé, Pedro, lo que va a venir. Pero no te puse Pedro porque sí, te puse Pedro porque eres fuerte. Te puse Pedro porque sobre ti muchas naciones van a ser cimentadas, van a ser aferradas. Te puse Pedro porque tienes la capacidad para soportar cargas. Tienes la capacidad de ser golpeado una y otra vez. Salir intacto. Eres Pedro. Eres una roca fuerte. Jesús sabía lo que iba a acontecer. Y ahí nomás en el versículo 61 dice, entonces vuelve el Señor y miró a Pedro. Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Aquel que había tenido la revelación de quién era Jesús.
dijo, Señor, hasta la muerte allí yo te voy a seguir, yo te voy a cuidar, yo te voy a defender. Pero ya Satanás lo había pedido para zarandearlo. Y pasó la prueba más grande que podría haber pasado este varón. Dice que estando en el patio donde Jesús había sido llevado para ser juzgado, comenzaron a decirle, tú no eres el que andaba con Jesús. No. Se están equivocando. Pero si viste como los discípulos de Jesús. No, yo no soy. Pero si aún hablas como Jesús. No. No, decía él. Cuando se dio cuenta, había negado al maestro. Cuando se dio cuenta, había cometido el error más grande que podría haber cometido. Dice que él salió de aquel lugar y comenzó a llorar amargamente. Porque todo lo que le había prometido a Jesús lo había borrado en un abrir y cerrar de ojos. Porque todo el esfuerzo de estos años caminando con Él, en un momento se habían desvanecido. ¿Y cuántas veces pasamos como Pedro? ¿Cuántas veces le negamos? ¿Cuántas veces le negamos con nuestros actos, con nuestros errores, con nuestro pensamiento? Negamos al Maestro. Y esa negación trajo peso sobre la vida de Pedro. Y se le lloró amargamente cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Cuando lo vio al Maestro, se dio cuenta que le había prometido que iba a estar hasta la muerte y no había podido cumplir. Imagínese el dolor que había sentido este varón en ese momento de haber negado a Jesús. Lloró amargamente. Por eso yo te decía, yo no sé en qué parte de la historia de Pedro tú estás viviendo. Tal vez has recibido el llamado, tal vez estás viendo los milagros, tal vez has recibido la asignación o estás en medio de la prueba. O tal vez cometiste el error de haber negado a Jesús. Dice que cuando Pedro negó a Jesús, lloró amargamente y se fue de aquel lugar. Porque había un dolor muy grande sobre la vida de él. Había un dolor que él no podía soportar, que es haberle fallado a Dios. Había un dolor tan grande en Pedro que salió de aquel lugar y se fue. Y se habrá enterado de lo que había acontecido con su maestro. Que lo habían azotado, que lo habían crucificado. Le habían clavado sus pies, sus manos, y él no estuvo en el momento más doloroso de Jesús, no estuvo aquí a su lado. Aquel que le había prometido que aún hasta la muerte de mi estaba. Y muchos andan como Pedro caminando en este tiempo llorando, angustiados. Porque la promesa de servicio que le habían hecho un día no pudieron cumplir. Bueno, repartirlo para todos los Porque un día le habían dicho, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Pero en medio de la prueba y del zarandeo, le dieron la espalda al maestro.
Y lo dejaron solo. Hay muchos hoy en día que están llorando amargamente como le tocó llorar a Pedro. Porque cuando negamos a Cristo, viene un dolor y un vacío tan grande y una soledad tan inmensa, que vamos a querer seguir con nuestra vida y no lo vamos a lograr. Libro de San Juan, capítulo 21, versículo 2. Dice: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otro de dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron. Pedro, con el dolor que llevaba en su corazón por haber dejado al maestro, volvió al mar. Volvió al principio de la historia, donde Jesús lo había encontrado a la orilla del mar pescado. Dice que él estaba ahí junto con los discípulos, como diciendo: y bueno, ¿y ahora? No tengo la posibilidad de decirle a mi maestro que me perdone. Mataron a mi maestro, mataron a mi rabí, lo crucificaron. Le negué, le di la espalda, me fui de él. Y con todo el dolor del mundo dice que volvió al principio, al mar. Yo voy a pescar, dijo. Y los que estaban ahí, y bueno, vamos, te acompañamos. Entraron al mar nuevamente. Con todo el dolor del mundo estaría Pedro ahí en la barca. Tal vez recordando su principio cuando Jesús había pasado por ahí y lo llamó. Y él habrá dicho: no tengo perdón de Dios. Tal vez tú estás diciendo: no tengo perdón de Dios. Me volví a drogar, volví a tomar, volví a hacer cosas malas. Volví a decir cosas malas, volví a ir a lugares que no tenía que ir. No tengo perdón de Dios. ¿Cuánto andan caminando, llorando amargamente, diciendo: Señor, yo te había prometido que te iba a seguir y sin embargo te di la espalda? No encuentro consuelo en mi corazón, no encuentro consuelo. ¿Cuántos hijos de Dios caminando con culpa, sintiéndose culpables de todas las cosas que le habían prometido a Dios hacer? Y no lo habían podido lograr cumplirlas. Yo me imagino el dolor que sentía Pedro en ese momento, que tomó la decisión de decir: bueno, ya está. Me voy a pescar. No sé hacer otra cosa que ir al mar. Entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en el mar. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces.
Imagínense el dolor de Pedro. ¿Y quién se apareció en la orilla? Jesús. Jesús le dijo, bueno, deben de comer, no hemos pescado. Le dijo, tiren la red a la derecha y sacaron gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo que era percibido, que conocía la voz, que conocía esas palabras, era como que estaba viviendo nuevamente, tirar la red. Yo ya lo escuché esto. Esto ya me pasó una vez, habrá dicho Pedro. Ya una vez me dijeron, tira la red a la derecha y sucedió un milagro. Pedro estaba percibido. Él no estaba mirando los peces. Él no estaba mirando que la red estaba explotando. Él no estaba desesperado como los otros discípulos tomando la red con gran cantidad de peces porque habían estado toda la noche trabajando y no habían pescado. Todos los discípulos estaban desesperados ahí para agarrar los peces porque lo iban a vender y iban a tener plata. Pero Pedro estaba escuchando la voz, diciendo, esta voz yo la conozco. Esta voz yo la conozco. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro estaba escuchando la voz y cuando dijeron es el Señor, dice que él no lo dudó y se echó al mar de nuevo. Porque era la oportunidad de poder reventar lo que él había hecho. Era la oportunidad de decirle a Jesús, perdóname, porque yo te dije que iba a estar contigo hasta la muerte, pero dudé. Pero te dejé solo, Jesús. Pedro se tiró de cabeza al mar. Tomó su ropa porque dice que ya se había despojado. Es como cuando uno dice, bueno, no voy más a la iglesia, dejo la Biblia acá, arriba del modular. Y de repente escuchás la palabra y escuchás la voz del maestro y decís, voy ahí corriendo, sacar la Biblia y sacudirle el polvo y comenzar a leer porque estás hambriento, porque estás sediento, porque aquel que tú pensaste que habías defraudado te viene a decir nuevamente, hijito mío, aquí estoy, hijito mío, una oportunidad más te estoy dando. Amén. A tu encuentro. Muchos en esta noche van a tomar su llamado nuevamente. Haz como Pedro. Tal vez dijiste, no voy a predicar más. No voy a ir más a la cadena de oración que ore sola la pastora. Pero hay un fuego dentro de ti que tú dices, yo no voy para acompañarme, yo voy porque hay alguien que me está esperando. Hay alguien que yo tal vez lo dejé solo, pero este es el momento de poder reconciliarme con el Maestro. Muchos que dijeron, no voy a cantar más, porque no me sale, porque nadie me escucha, porque siempre viene alguien mejor que yo y entona mejor que yo. Pero Dios te está diciendo en esta noche, toma ese don, toma ese talento, vuélvelo a ponértelo porque llegó el Maestro, el Señor de señores. Él viene con un nuevo pacto para tu vida. Amén. Pedro se bajó de aquella barca y se echó al mar. Los otros discípulos vieron el
puesto en peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Jesús le dijo: trae los peces que habéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Le dijo Jesús: ven y come. Jesús siguió siendo Jesús. Seguramente que usted en algún momento ha tenido una pelea con alguien. Un montón. No se ría porque se manda al frente. Y se pelearon y se dijeron cosas. Y dice que Jesús, cuando volvió a llamar a Pedro, siguió siendo Jesús. Yo que a veces nos peleamos y no sigue lo mismo. Pero la misma confianza, tal vez pedimos perdón y bueno, tú allá, yo acá y listo. Pero dice que Jesús siguió siendo Él. Porque tomó panes, tomó los peces y les sirvió y les dio de comer. Él siguió siendo el maestro amoroso. Y mientras los discípulos estaban comiendo allí con Jesús, contentos, Pedro con un dolor y una espina muy grande, que me imagino yo le habría quedado acá el pez. No habría podido comer un bocado en toda la noche mientras sus discípulos contentos porque los discípulos estuvieron con Jesús. Los discípulos se consolaron unos a otros diciendo: Jesús dijo que iba a pasar esto, pero no tengamos miedo porque dijo que también iba a resucitar. Pero Pedro se había ido solo, se había ido lejos, llorando amargamente. Mientras los discípulos gozaban de Jesús, en su corazón había una pregunta: ¿me perdonará? ¿Se acordará? ¿Me habrá visto que lo negué? ¿Me habrá escuchado cuando dije no tengo nada que ver con Jesús ni con ninguno de ellos? Y Jesús comiendo ahí, los discípulos meten risa y él: ¿será que no me habrá visto? En el versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: hijo de Jonás, ¿me amas más que él? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me amas. Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando vieron comido,
terminaron de cenar, Jesús se le acercó a Pedro. Y de la misma manera que él le negó 3 veces, le comenzó a decir: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes, Señor, las lágrimas que derramé después de haberte negado, después de haberte dejado solo, Señor. Te amo más. Te amo más que estos que están aquí compartiendo contigo. Te amo más, Señor. Tú sabes, Señor, que te amo. Por tercera vez le dijo Pedro: ¿me amas? Y Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú sabes, tú conoces todas las cosas. Tú conoces mi corazón. Tú conoces mi condición. Tú sabes que no lo quería hacer. No quería defraudarte, no quería darte la espalda, no quería dejarte solo. Me dio miedo. Lo que tanto temía, mi fe, me faltó. Me dio miedo la prueba. Me dio miedo el proceso. Me dio miedo decir: si yo soy discípulo de Jesús. Me dio miedo que me castigaran contigo, que me encerraran. Me dio miedo. Tú conoces todo, Jesús le decía. Tú conoces mi condición, tú conoces mi corazón. Tú sabes cuánto te amo, pero no sé por qué te negué. No sé por qué hice lo que hice. No sé por qué te di la espalda, no sé por qué te dejé solo, no sé por qué mi fe faltó. Pero tú sabes, Señor, que te amo. Te amo tanto. Estoy dispuesto ahora sí a dar mi vida por ti. Pedro dijo: esta vez no le fallo. Pase lo que pase, yo sigo. Esta es mi segunda oportunidad. Hay alguien que en esta noche está recibiendo una segunda oportunidad del Maestro. Amén. Hay alguien que en esta noche ha llorado amargamente por haber negado a Jesús, pero en esta noche tiene un encuentro. Una vez más Jesús se le está presentando a la orilla y le está diciendo: de la misma manera que tú me negaste, me vas a decir que me amas. Amén. Pero no solamente van a ser tus palabras, Pedro. No solamente va a ser una promesa más, sino que va a ser un pacto perfecto, un pacto renovado. Hay un nuevo pacto que Dios quiere hacer contigo. Y podemos ver que en la Biblia no hay perfección, no hay hijos perfectos. Lo maravilloso que tiene Dios, que dice: si 7 veces caes, no te voy a levantar, no tengas miedo. Gloria a Dios. ¿Quién te dijo que ya estás condenado? ¿Quién te dijo que eras inmundo, que eras impuro? No llames impuro, no llames inmundo a lo que yo santifiqué, dice Dios. ¿Quién dijo que no ibas a poder servir? Pedro cometió errores. Así como muchos de nosotros cometemos errores. Pero Dios no da una segunda oportunidad. El hijo pródigo tuvo su segunda oportunidad. Pedro tuvo su segunda oportunidad. Una oportunidad de hacer las cosas bien. Una oportunidad de no negar al Maestro.
oportunidad de caminar bajo los milagros. Un nuevo pacto hizo Dios en esta noche con Pedro. Le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacientas a los pequeños y a los jóvenes, a los adultos, a los fáciles de apacentar y a los difíciles de apacentar. Ama. Le dio un gran legado a Pedro. Y dice su palabra que cuando él comenzó a predicar, más de 5.000 personas se convirtieron en su primera prédica. Mire, si Dios nos restaura, si Dios nos restituye los dones, los talentos, si Dios nos perdona. Amaba tanto a Dios y predicar y anunciar. Dice que Pedro pasaba horas y horas predicando. Y en una ocasión uno se durmió y cayó. Quedó muerto. Pero dice que Pedro oró por él, resucitó ese varón y siguió predicando. Era tanto el poder y el amor que Dios había depositado sobre él, que dice que aún por su sombra, él iba pasando y las sombras se sanaban a los enfermos. No es una canción, no es un coro solamente, es su palabra que dice que por la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. A veces es necesario pasar por la prueba. A veces es necesario ser zarandeado para que Dios saque lo mejor que hay en nosotros. Porque cuando le fallamos a Dios una vez sentimos el dolor grande y el peso. Pero es tan grande el amor y la oportunidad que Dios nos da que decimos: esta vez no te fallo. Esta vez que sí. Y sí que le siguió Pedro hasta su muerte. Aún dice, con un aguijón en la carne, él siguió predicando. Aún encarcelado, él siguió predicando. Muchas veces fue azotado, muchas veces fue encarcelado, muchas veces fue maltratado, pero él no se callaba, porque había tenido un segundo encuentro con Jesús y no iba a desaprovechar esa oportunidad. Y Dios en esta noche me está diciendo: hay una segunda oportunidad. Pedro recibió un llamado, vio milagro, recibió la asignación, tuvo la revelación del Padre, pasó por la prueba, le negó a Jesús, pero tuvo un nuevo pacto y una nueva oportunidad de inspirar a muchos para seguir a Cristo. Y hoy somos inspirados por Él. Él nos está inspirando para decir: se puede. Dios dijo: esto va a estar escrito en la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, y dijo: vamos a detallar la historia de Pedro para que muchos sean inspirados por él. Pedro nos lleva a ver que hay un llamado. Pedro nos lleva a ver que caminando con Jesús vemos milagros. Pedro nos lleva a ver que tenemos una asignación importante, que somos sus discípulos entre muchos. Dice que a Pedro lo nombró uno de los primeros 12 discípulos. Pedro nos inspira que vamos a ser probados. ¿Cuántas veces esa palabra que Pedro caminó sobre las aguas, si no nos dio fuerza para caminar? Amén. En medio de un proceso, de una dificultad, escuchamos: hubo un varón llamado Pedro que caminó sobre las aguas. Se puede caminar sobre el problema, sobre el proceso, sobre la dificultad, se puede. ¿Cuántas veces Pedro nos inspiró?
seguir caminando, seguir avanzando. Dios nos está inspirando nuevamente a cumplir con la misión y la asignación que fue determinada para cada uno de nosotros. No importa por cuál proceso estés pasando, por cuál etapa de la vida de Pedro que fuimos viendo en esta noche estés pasando. Tal vez está en el llamado, en el primer amor, y yo te vengo a decir, va a ser procesado. Y muchos de los que están aquí adentro te pueden decir, van a ser zaranderos. Yo pasé por eso. Pero no temas, porque Jesús está intercediendo. Jesús está abogando al Padre para que tu fe no falle. Somos inspirados por Dios para inspirar a muchos. Póngase de pie, iglesia del cielo. Y hoy estamos viendo esta preciosa historia de Pedro. Este precioso llamado de nuestro Salvador con un propósito. Tú vas a salir de este lugar con una roca fuerte.